Buenas tardes, qué gusto verles nuevamente. Bueno, en primer lugar me voy a dirigir a todos ustedes representando a nuestra presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, Pilar Gavilano, quien está en este momento probablemente viajando o ya aterrizando. Y a nombre de ella les doy la bienvenida y nuevamente les agradezco estar aquí. Y bueno, en nombre de la presidencia del Congreso 17 de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, nuevamente les agradezco y especialmente agradezco a nuestros invitados de hoy, Jeremías Gamboa, Lilian Ferreiros y María Paz de la Puente. Quiero contarles un poquito del por qué este día de hoy y mañana vamos a tener estas actividades. Nuestro último congreso fue hace casi 4 años, pandemia de por medio, tuvimos que postergar y cancelar el que habíamos acordado realizar el año pasado. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas de vernos y reunirnos y pensar, y esto nos llevó, ¿no?, a cristalizar este evento y tener estas 3 reuniones en las que esperamos poder transitar desde una incompletud lúdica al juego del conocimiento. Quiero en este momento agradecer a la comisión organizadora del Congreso, que está presidida por Teresa Ciudad, y la componen Julia Belaochaga, Rocío Franco, Mari Carmen Bello, Valeria García, Adela Escardó y Juan Manuel Llori. Originariamente también nuestro querido Jorge Cantor, con quien planeamos todos estos 3 eventos. En 1897, Paul Gauguin pintó un cuadro que nombró ¿De dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos? Luego de 1 año y 8 meses de pandemia que develó nuestra frágil humanidad oculta tras fachadas de bienestar, progresos científicos, económicos y políticos, aún no hallamos posibles respuestas transitorias, por cierto, a tales preguntas. Por ello, escogimos como título del Congreso 17 de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis el nombre de Realidades al borde, cambios y permanencias. Los diversos principios que nos regían estallaron tiempo atrás. Escogimos por ello este título y el cuadro de Magritte, La llave de los campos. Vemos un paisaje, un cuadro, acaso una ventana. ¿Qué nos dicen los pedazos de vidrio rotos? ¿Nos permitirán hacer una revuelta y reconstruir diferentes horizontes? Ciertamente nos dejan y plantean muchas preguntas. Distintas realidades se mueven al límite, otras traspasan umbrales. ¿Cuál será el borde de nuestra comprensión? ¿Podremos percibir y pensar los cambios al tiempo que van ocurriendo? Aceptamos este reto y para ello iniciamos nuestro precongreso con este conversatorio, recordando algunos viejos consejos de Freud, quien en otro contexto, ciertamente hablando de la feminidad, nos decía que para entender al ser humano debíamos consultar a nuestra propia experiencia de la vida o preguntarle a los poetas, porque el poeta hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. Se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo de la realidad. Creo que hoy todos coincidimos que la ficción, más bien dicho, que la realidad ha superado cualquier ficción imaginable. Por ello, es que tenemos con nosotros hoy al escritor Jeremías Gamboa y escogimos La casa de cartón, escrita en 1920, en nuestro afán de entender al ser humano y a su hábitat, la sociedad. El psicoanálisis es subversión y resistencia, potencia y sensibilidad, amor y voto por la vida. Les propongo proponer nuestra creatividad en juego, imaginando nuevos ordenamientos sociales y personales, mediante el diálogo acerca de experiencias personales y grupales que den sentido a lo vivido y a lo porvenir. Les invitamos a pensar desde donde ustedes quieran pensar. Nosotros trataremos de hacerlo desde el psicoanálisis y de nuestras experiencias personales, a nuestro país y a nosotros mismos.
escuchando qué de viejo y nuevo nos cuenta Martín Adán, al borde de realidades y verdades de las suyas y de las nuestras. Ahora le dejo la palabra y la coordinación a la psicoanalista María Paz de la Puente, quien va a encargarse de esta mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el gusto de estar aquí y la misión de parte de los otros dos anfitriones que me acompañan en esta mesa, perdón, de esta mesa y de esta casa, porque es una mesa en una casa. Entonces queremos darles la bienvenida a la Casa de Cartón. Los presento brevemente antes de abrirles la puerta, para invitarlos a entrar y a conversar con nosotros. Empezaré por Lilian, es psicoanalista y cursa la maestría de escritura creativa en la Universidad Católica. Jeremías Gamboa es escritor, profesor y periodista. Pertenece a la generación nacida en los 70, que en su infancia vivió el terror de Sendero. Esta generación se caracteriza por la búsqueda de la novela familiar, el asedio a las figuras parentales y a la genealogía, a los orígenes y a la memoria. Es autor del volumen de cuentos Punto de Fuga y de las novelas Contarlo Todo y Animales Luminosos, que salió a la luz hace alrededor de un mes. Hace varios años dirige talleres y círculos de lectura literaria. Yo soy María Paz de la Puente, psicoanalista y fiel integrante de los talleres de Jeremías. El taller que estamos siguiendo ahora, ya les contará Jeremías con mayor detalle, es acerca de la literatura en el Perú. Estamos asistiendo a hondas miradas sobre nuestro país a partir de la literatura y a partir también de sus autores. Nuestro taller actual empezó con la lectura de La Casa de Cartón hace un par de meses. Y es así como el Perú de los años 20 hasta hoy va adquiriendo vida, tremenda belleza en medio del dolor y las escisiones. Y quizá la posibilidad, o nos brinda la posibilidad de comprender mejor a este querido país nuestro, tan dividido, tan sufrido y con tantas posibilidades por delante. Como psicoanalistas curiosos e interesados en las maneras en las que nuestro ser se aproxima al mundo interior y exterior, es que damos inicio a este diálogo que partirá esencialmente del impacto sensible y estético que produce en nosotros, sus lectores, La Casa de Cartón. Y una pregunta que nos quedará para el final seguramente y que intentaremos responder entre todos, con el público también, con todos ustedes. Las heridas que adivinamos en el texto, en el personaje, en su familia, en la ciudad, ¿nos siguen doliendo? Quizás La Casa de Cartón nos permita dialogar también desde nuestras almas y situaciones al borde, en los diversos bordes, y también en el límite entre la razón y la locura aquí en el Perú. La dinámica que seguiremos será, Lilian y yo empezaremos con algunas notas e impresiones que nos ha causado el texto. Luego Jeremías, desde sus conocimientos, nos dará sus impresiones, que creo que son mucho más que impresiones, aunque él no lo dice así, pero yo pienso que es un conocimiento muy profundo de La Casa de Cartón, y la literatura, por supuesto. Y luego, sí que me acaban de decir que el chat estará abierto para todos, para que puedan ir mandando sus preguntas, sus comentarios, tal como se les vaya ocurriendo. De esa manera, apenas Jeremías termine, quizás yo puedo, o conversamos un poco entre nosotros, Jeremías y Lilian, o puedo también pedirle a Adela que nos lea alguna de las preguntas del chat, ¿no? Bueno, y ya que, perdón, Chela, ¿podrías pasar
Estamos pasándoles ahora algunas imágenes que el pintor Enrique Polanco, con las que el pintor Enrique Polanco ilustró una preciosa edición de esta obra en el 2020, recién ahorita. Vemos el barranco de aquellos tiempos tan sugestivo, tan sugerente, además por estas imágenes de Polanco, de verdad. Es un lujo esta edición. También vemos soledad, ¿no? Vemos soledad en algunas de estas imágenes, como una ausencia, cierta oscuridad. Aquí, bueno, los bordes, ¿no? Los acantilados, aquellos por los que estamos caminando casi siempre en el Perú. Y aquí esta famosa frase, ¿no? de Martín Adán: todo menos morir, todo vale menos morir. Por ejemplo, escribir, ¿no? Bueno, gracias Chela. Bueno, según me dijeron mis compañeros, ya que estoy acá, que siga yo. Entonces, voy. Leí La casa de cartón por primera vez en el taller de Jeremías. Y él nos aconsejó, menos mal, que nos dejáramos llevar, porque, y fue un gran consejo, porque si no, me hubiera parecido un exceso complejo, hasta difícil de entrar, requiriendo un estado de ánimo particular, y lo requiere, creo que requiere un estado de ánimo particular, como disponerse. Y creo que tampoco lo hubiera comprendido como finalmente lo comprendí. Me recordó a la manera como recibimos a un paciente en sesión, ¿no? Libremente, que el paciente mm, se exprese y que nosotros no intentemos cargar con nuestros contenidos, sino que sigamos la línea que nos marca el paciente, así como los lectores hemos seguido la línea que nos marcó Martín Adán. Como tengo un gran gusto y costumbre de leer novelas más que otra cosa, pues cuando leí La casa de cartón, inmediatamente me produjo las ganas de decir, bueno, también es una novela, pero sé que no es propiamente una novela. Lo hemos conversado, lo hemos discutido, lo podemos discutir también nuevamente aquí. Sin embargo, yo tengo la tentación, debe ser por esta costumbre de leer tantas novelas, de seguirlo llamando novela. Porque, digamos, a pesar de que es en realidad un poema en prosa, o una prosa poética, las imágenes estéticas, simbólicas y el uso de las metáforas rebalsan todos los géneros, ¿verdad? Y esta obra puede ser mirada también como una sucesión de asociaciones libres, sorprendentes, por el impacto de su belleza y erudición. Como les decía, para mí, yo le encuentro cierto argumento. ¿Es posible rastrear un argumento? Creo que sí, podemos rastrear un argumento, cierta historia, en el sentido de que nos introduce en la intimidad del narrador, o sea, nos catapulta ahí adentro, en su proceso de reflexión acerca de sí mismo, aunque él no quiera que sea así, porque nos conduce siempre a hablar del exterior, pero no es así. Al hablar del exterior, él habla de su interior. Vemos sus fragmentaciones y el mundo que lo rodea. La historia que nos cuenta Martín Adán es la de un adolescente que no se siente cómodo consigo mismo, que se siente muy solo, que pierde partes de sí mismo, y que se aísla en un refugio, su casa de cartón.
un simbólico, noble y precario material. El narrador nunca dice su nombre, pero intuimos que es él mismo, Martín Adán o Ramón Rafael de la Fuente, alias Martín Adán. A lo largo de las 39 estampas, porque son como estampas barranquinas que conforman el libro, él nos va contando acerca de su amigo íntimo llamado Ramón, que lo comprendía como nadie. Era su compañero más cercano. Y de súbito muere, más o menos como a la mitad del libro. Podríamos conversar acerca de, ya con ustedes si quieren, como entre nosotros, ¿quién es aquel que muere? ¿Es un fragmento de sí mismo? ¿Es su alter ego? ¿Es una condensación de un hermano que perdió en la infancia y el padre que lo abandonó muy joven? Me parece descubrir que si fuese una parte de sí mismo, Ramón, me atrevo a decir, que podría ser quizás el aspecto más sano de él, entre comillas, porque dice en un momento el narrador, en la página 34, y tú, Ramón, porque a veces se dirige de tú a este personaje, Ramón. Y tú, Ramón, no eres un muchacho neurasténico, ni padeces conjuntivitis alguna. Ramón, muchacho normal. Como si fuese Ramón quien se llevó la salud, y entonces él se quedó con todo lo demás. Y con el genio. La decisión de su personalidad es tal vez acrecentada por las características del medio social, sociocultural en el que vive. Vemos que es un muchacho educado a la europea, ni siquiera españolista, digamos, no, sino a la europea, francés o alemán, y que eso, yo no sé si podría aumentar su desubicación interior, sentirse tan aparte, tan ajeno a algo, a lo que está alrededor, como nos pasa a muchos peruanos. Así, fuera de foco, era la educación limeña respecto a las diversas regiones del Perú. Se lee en el texto, dice él, ¿no? Un prematuro deseo de que Europa nos haga hombres. Son interesantes las comparaciones que hace de una Europa idealizada y un barranco complejo, al cual ironiza en su declinar, así como su aristocracia. Y también Lima, de Lima dice, Lima, la sucia Lima, caballista, comercial, deportiva, nacionalista, tan seria. Árboles, ¿árboles? Troncos de arbustos que la luz tuerce y la sombra hace verdes. Este desdoble de personalidad o de yoes podría referirse también, sin que sea la intención del escritor, a los varios Perú, ya eso es una lectura personal, en los que un Perú elimina al otro, ¿no? O mata al otro, y no pueden vivir juntos en una misma casa. Acá tengo una cita, pero creo que la voy a dejar para después. Sí. Martín Adán escribió este texto mientras estaba en el colegio, alrededor de los 16 años, quizás un poquito antes. Y se trata de algo que hizo sin pensar, sin objetivo de publicación. Eran ejercicios de gramática o de redacción. No me acuerdo del profesor, ya Jeremías nos ilustrará. Y lo hizo así, de una sola hornada, ¿no? Como no pensaba que nadie lo iba a leer, sino máximo su profesor, y quizás querría sacarse buena nota, no lo sé. Pero yo me lo imagino escribiendo, sumergido en una fiebre, con las palabras y las frases surgiendo tal como llegaban de su interior, sin filtro, puro, apasionado, volcado, sin lugar para el raciocinio, para borraduras ni correcciones siquiera, me lo imagino escribiendo así nomás. Pero ya revela dos cosas: una vocación poética y un espíritu burlón, basado en su conocimiento, un conocimiento increíble para alguien de su edad.
Era un sabio precoz, y esa precocidad fue acompañada de algo más, probablemente por las heridas y las soledades tempranas. Estamos casi a 100 años de que fuera escrita La casa de cartón, y hace 100 años, coincidentemente, también fue escrito el artículo de Freud. No podemos dejar de mencionar a Freud, más allá del principio del placer, en que la pulsión de muerte se opone a la pulsión de vida. Lo menciono aquí, que creo que tiene relevancia, porque La casa de cartón es la apuesta adolescente, es la apuesta del adolescente Ramón Rafael de la Fuente, perdón, alias Martín Adán, para encontrar un modo de no morir. Su apuesta para vivir es escribir esta obra y las que le seguirán. Su refugio fue su casa de cartón, y de ahí para adelante en su vida. Dice Martín Adán con su peculiar sentido del humor: di lo que se te ocurra, juguemos al psicoanálisis, persigamos viejas, hagamos chistes, todo menos morir. A pesar de que busca alejarse del mundo social, es un atento observador de cada detalle que lo rodea, con humor, ironía y enorme inteligencia y cultura. Es interesante desde mi punto de vista que para conocerse a sí mismo y conocer al mundo, él otorga cualidades humanas a las cosas y animales. O sea, él conoce al ser humano a través de otorgarle cualidades humanas a aquello que ve, caminar por ahí o al paisaje, como si fuese más posible para él acercarse al mundo a través de humanizar los objetos y la naturaleza, y de animalizar a los seres humanos también. Por ejemplo, en la página 27, ¿cómo suena la carreta? Con las piedras se va rompiendo el alma la pobre, y por nada del mundo enmienda ella el rumbo recto, hasta traspasar las paredes en las calles sin salida, recto hasta la imbecilidad. Carretita, ven por este césped, que el agua de la fuente mantiene suave para ti. Hay entre las cosas ligas de socorro mutuo que el hombre impide. Otro tema importante es el uso de la sensibilidad y la sensorialidad, que es lo que nos impacta de arranque. Las referencias gustativas, olfativas, táctiles, todo se siente sonoro. Dice, el sol, un coleóptero raro, duro, jalde, zancudo. Hay un jacarandá en una calle escondida que huele a plátano. Las descripciones, las imágenes poéticas y simbólicas surgen como una cascada, oliendo olores, mirando textura, acariciando música, en fin, es de una sensualidad maravillosa. Y se lee, yo me he atrapado a mí misma leyendo el texto y sonriendo de gusto, sonriendo de placer, y pensaba si él también tendría placer cuando escribía, porque es tan gustosa su escritura. Bueno, tengo otra cita acá, pero creo que tal vez mejor la guardo para el final, si es que hay tiempo. Otra cosa que me pareció bien interesante es el uso de los adjetivos en Martín Adán, ¿no? Que usa varios juntos, 2, 3, hasta 4 adjetivos, pero ninguno de ellos es sinónimo del otro, sino todos son distintos, ¿no? Entre sí, y por momentos contradictorios, pero cuando uno los lee, uno dice, es tal cual, es exactamente así. Aquí les leo uno de estos, pero es difícil elegir, pero bueno, acá va. Beatas que huelen a sol y sereno, a humedad de toallas olvidadas detrás de la bañera, a elixires,
a colirios, a diablo, a esponja, a ese olor hueco y seco de la piedra pómez, usada, entintada, enjabonada. Bueno, así hay varias otras cosas maravillosas. Entonces, bueno, Martín Adán desobedece las normas lógicas de la escritura del momento y las altera según su lógica interior, que es tan increíble, lógica y coherente también. Bueno, por ahora me quedo aquí y le doy la palabra a Lilian. Gracias, María Paz. Me encantó ese lapsus, porque de la fuente de Martín Adán vamos a hacer un puente a toda esta inspiración. Sí, muy bonito. Bueno, vamos a ver mi puente. Una cosita antes de que estamos en conversa. A mí también me encantó el lapsus y me aterró, porque dije un lapsus en un congreso de psicoanálisis. Pero yo leí el lapsus de otra forma también, que es acercar el de la fuente al de la puente, es decir, es mi libro, ¿no? Es decir, me pertenece, estoy con él. Y me parece que eso es lo que genera este libro. Exacto. Todos nosotros lo acercamos hacia nosotros. Claro. Lo hacemos nuestro, tal cual. Sí. Sí. Gracias. Sí. Gracias, amigos. Sí. Y seguiré cruzando el puente. Pero bueno, voy a comentarlo, como dijo María Paz, desde dos perspectivas, como lector y como psicoanalista, aunque los bordes de esas dos perspectivas se juntan, ¿no? Yo creí haber leído La Casa de Cartón hace años, creí. Es más, recordaba esa horrible edición de carátula azul con líneas amarillas de la colección Biblioteca Peruana, ¿no? De Peysa. Pero cuando la volví a leer ahora, me di cuenta que si lo había hecho antes, seguramente yo había estado muy prosaica, o con una impaciencia juvenil, ¿no? En los primeros años universitarios, acomodándome a la nueva vida universitaria, pero no recordaba esa fascinación que ahora yo he tenido. De lo que estoy segura es que no lo leí en el colegio, a pesar de haber estado en colegio alemán, porque tuvimos una excelente profesora de literatura, la Paca, siempre recordamos cuando me encuentro con mis compañeras, nos hubiera preparado para poder leerla y gozarla, ¿no? Quizá por eso, por no haberla leído en el colegio, mi relación con la poesía ha sido tardía. Y también me hubiera gustado en esa época de escolar quedarme perpleja, como me he quedado ahora, con alguien a esa edad, ¿no? Unos dicen que efectivamente comenzó a los 14 años, la siguió corrigiendo hasta los 18 años, un adolescente que pudiera ser tan leído, tan erudito, ¿no? Tan bien hablado. Pensando en eso, creo que ahora los jóvenes y quizá también los adultos, para poder disfrutar y reconocer el valor de esta obra, yo sí siento que tienen que estar un poco preparados, un poco en la línea que decía María Paz, por un guía, ¿no? Un amante de las letras, de la poesía. Pienso que es como cuando gozamos más, cuando vemos una pintura, cuando sabemos un poco más, no solo del pintor, sino las circunstancias en que fue pintada, ¿no? Me pregunto si siempre necesitamos, además, a alguien que te ayude a conectarte mejor con el mundo, con las cosas, como sucede en la infancia, cuando necesitamos que nuestro Creador nos vaya traduciendo lo que sentimos, ¿no? Quizá alguien acá sí lo leyó en sus primeros años de adolescencia temprana, pero yo creo que un lector común y corriente es mejor tener esta iniciación. ¡Uy! Es una novela muy complicada, me dijo una colega cuando le conté que me habían pedido comentarla. Bueno, es compleja, pero es hermosa. Yo no la veo como novela, la veo como un gran poema en prosa. 30 y tantos fragmentos, sin una trama lineal, fragmentos en su mayoría desarticulados, pero unidos por este lenguaje poético.
bellas estampas. Esa es una palabra, estampas. Y evoco, asociando ahora, como todo lector cuando va asociando mientras va leyendo, con esas estampas, estampillas, estampitas que coleccionábamos, sobre todo las niñas en los años 60, ya no veo que lo hacen, que metíamos adentro de cualquier revista o libro que teníamos y juntábamos estampas y las intercambiábamos. Quiero intercambiar ahora con ustedes, María Paz, Jeremías, y con el público, varias de esas estampas. La primera estampa la obtengo desde las líneas iniciales, esas que muchos admiradores se saben de memoria. Ya ha principiado el invierno en Barranco, raro invierno, lelo y frágil, que parece que va a hendirse en el cielo y dejar asomar una punta de verano. Otra. Está con Ramón en el tranvía. Yo voy con él, cerca de él, con oscuro disgusto de que mis pies no lleguen al suelo. Pero en cambio, en mi mano, demasiado larga, caben los lomos de todos mis textos. Y ello es un gusto, casi un consuelo, para mis 14 años pedantes. Una estampa más. Los árboles, en broma, han florecido una estrella. Y puedo hacer crecer mi colección de figuritas, pero en realidad se las regalo, tienen que leer. También imagino que al leerlo, es como entrar a una galería de arte expresionista, a veces abstracto, a veces más figurativo. Y las notas al pie de página son mi guía en esta galería. También el prólogo, que en mi edición, la que yo he leído ahora, lo escribe Marco Martos. Es la 9ª edición de Peysa del 2015. Esa que tiene la carátula de la Colombina y el Pierrot, que es la pintura del hijo de su amigo Estuardo Núñez. Y para seguir con las asociaciones, ya he escuchado muchas alusiones a Gauguin, a Madrid, qué bonito. Y yo por momentos creo estar viendo un cuadro cubista de Chagall, que contiene imágenes oníricas, blandas, duras, como el cartón, y que se montan entre sí. Chagall diría, como en su cuadro, yo y la aldea. Martín Arán diría, yo y Barranco. Este ideal, casi arquitectónico, de construcción de una casa, que es además de cartón, me llevaron a otras asociaciones en ese momento, a otras imágenes. Cartón Piedra, la canción de Serrat. Puedo decir que este relato, como en la letra de la canción, hizo más tierna mi acera. Y como el personaje de Serrat, tuve entre mis manos el universo, hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema. Siempre vamos a imaginar al autor de la obra que estamos leyendo, lo vamos construyendo. Yo imagino, leyendo este relato interior, a un Ramón Rafael de la Fuente Benavides, como un adolescente que está dando los primeros pasos de alguien que se está construyendo. Y vaya, que parecen pasos de una danza moderna, ensayada y excepcional. Casi como las coreografías de la Pina Bausch. Lo construyo mientras va narrando en segunda persona, hablándole a Ramón, que me parece su alter ego, Ramón. Le dice, escribe, ahora el sol mastica jalde una cumbre serrana y una huaca, una mambla amarilla como el mismo sol. Y tú no quieres que sea verano, sino invierno en vacaciones, chiquito y débil, sin colegio
y sin calor. Palabras nuevas, jalde, mambla. Yo busco en las notas al pie de página, mi guía, su significado. Amarillo subido es jalde. Mambla es un montículo aislado de forma redondeada. Martín Adán nos contagia el placer de las palabras nuevas. Y así como los psicoanalistas nos entrenamos para explorar nuestra contratransferencia cuando tratamos pacientes, los lectores entramos en contacto con nuestros sentimientos y nuestros pensamientos cuando leemos literatura. Lo que más me gustó al entrar en contacto con este gran poema en prosa fueron sus metáforas sencillas. Freud, para volverlo a mencionar, nos enseñó a detectar y darle importancia a lo sencillo, a lo que parece insignificante. Como decía Fliess de Freud, daba vida al lugar común haciendo que no sea común. Convertía lo ordinario en algo extraordinario. Hacía de lo ridículo algo sublime, de lo minúsculo algo grande. Freud advertía lo sencillo y lo aparentemente insignificante para captar lo inconsciente. Otra psicoanalista, María Malizade, rescataba los detalles insignificantes porque conformaban un campo pacífico en medio de la angustia del vivir. Dirá, apaciguan los bullicios de la mente, hablan de lo relativo de todas las cosas. Son pues un elemento importante en el diálogo de analista con paciente. Y en esta escucha psicoanalítica prestamos mucho oído a lo insignificante. Lo insignificante no pasa por presiones superióricas. Más estampas de las metáforas sencillas de la casa de cartón. En esta tarde, el mundo es una papa en un costal. El mar, de pronto, susurra en mis orejas como un vaso de soda que pierde su gas. Otra, el silencio cierra sus paréntesis en cada ventana. Y bueno, puedo seguir, pero ahí busquen el libro. Puedo pensar también el texto como una elaboración de experiencias a través de asociaciones libres, pero con memoria y con deseo. Es un gran trabajo de simbolización el que hace Martín Adán. Son palabras interiores, como decía Joyce sobre su Ulises, ¿no? Esta forma de escritura replica no solo el método psicoanalítico de las asociaciones libres, sino la manera cómo se va conformando el aparato psíquico. Es esta corriente de conciencia, inconsciencia, presencias nucleares de identidad, posiciones, roles, fragmentaciones, figuras arcaicas, fragmentos atemporales. Y como decía Meltzer, la metáfora es el método por excelencia con el que opera la mente. Es como ir por el laberinto de la construcción de la mente, donde en cada esquina nos encontramos con una experiencia emocional, pero también con un obstáculo, también con una pregunta, también con un conflicto. Los recuerdos del pasado son los que en gran medida conforman, ¿no es cierto?, lo que seremos en el futuro. Y Rafael de la Fuente, adolescente todavía, él visualiza su propio futuro. Me pregunto, ¿una suerte de memoria del futuro? Es como si se pudiera ver a él mismo a los 40 años en algún momento de la obra. Escribe, veo a aquel hombre disperso, incompleto, medio locura, medio ambiente, medio verdad, con la barriga al aire y las pantorrillas de horizonte marino, vertical, charadesco, embromado, al filo de un malecón sin baranda. Al
filo de un malecón sin baranda, al borde. Son muchos malecones, son muchos bordes. El Arco Herrera fue uno donde se refugió y buscó su baranda ahí, ¿no? También el Barco Ordano. Y, bueno, buscando estos bordes que nos junta para este congreso, hay el borde entre la infancia y la adultez. Y pensando un poco en el momento, Martín Adán vivió los dos gobiernos de Leguía. Nació en el primero, ese que sí cumplió con las normas democráticas, que duró solo 4 años, pero escribió La Casa de Cartón durante el segundo gobierno, ese que no terminaba nunca, que se instaló 11 años. Podemos discutir, para terminar acá, sobre una posible protesta social en su relato, o si es más bien un conservador, en el que sí comienza a latir esta burla, ¿no?, de su medio aristocrático, aburguesado. Sabemos después por su vida que optó por la marginalidad y por vivir en los bordes. Quizá finalmente esa fue su forma de oponerse y de protestar. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Gracias, Lilian, y gracias, María Paz, por todo lo que han dicho, y que me da pie también a mí a releer el libro una vez más, escuchándolos a ustedes, y asociar. Tampoco traje nada así como escrito, pero asociaré un poquito. Y lo primero es que, como le ha pasado a muchos de ustedes, hay que tener una disposición muy particular para leer este libro. Y yo leí este libro la primera vez en la universidad cuando quería ser novelista. Estaba muy interesado en la novela. Había leído poesía. Y como este libro es justamente una mixtura entre novela y poesía, está a caballo, María Paz lo llama novela, Lilian dice que es poesía, un poema en prosa, y ambas tienen razón, ¿no? Pues yo recuerdo haber leído la novela y sobre todo deslumbrado por los poemas Underwood, pero en algunos momentos, debo confesarlo, sentí como una demora, una sobreadjetivación. Estaba en ese momento muy interesado por leer, estaba muy metido en las novelas de Vargas Llosa y tal, y en ese sentido leí La Casa de Cartón como una novela, o pensando que era una novela de iniciación vanguardista, importante, radical, que instaló la modernidad en la literatura peruana, y es todo eso sin duda, pero digamos que no la leí, ¿no? Ahora me doy cuenta con el tiempo. Y lo que pasó fue que luego, como ha contado María Paz, yo pues estoy hace un tiempo guiando círculos de lectura y tenía una vieja idea que era guiar uno sobre el Perú en el año 2021 por el Bicentenario. Y es un curso de 10 semanas con novelas breves, muy breves, que empiezan con Adán y terminan con Guaco Retrato de Gabriela Wiener, que justo se acaba de publicar, pasando por Reynoso, Vargas Llosa, Arguedas, en fin, Carmen Ollé, Pilar Duby, hasta llegar, para mostrar un poquito el desarrollo de la literatura peruana, el desarrollo de ciertas formas, no necesariamente todas narrativas, pero ciertas formas narrativas, el teatro, César de María incluso, y para ver cómo se mueve la conciencia nacional, cómo se complejiza, ¿no? Y en algún momento pensé en Valdelomar como punto de arranque, pero luego al releer La Casa de Cartón para armar el curso me di cuenta que ese era el libro para empezar, por varias razones. Una de ellas es visionario, tengo esa impresión. Tengo la impresión que además, por lo que han dicho Lilian y María Paz, estoy totalmente de acuerdo, es como tener a alguien, un adolescente en el diván, aferrado. Una de las primeras cosas que me parecen que son, que le pongo acento después de escuchar a las dos, está aferrado a la superficie del lenguaje y al quehacer del lenguaje para encontrar esa paz, como ha dicho Lilian, ¿no? Esa calma y esa paz ante el dolor, ¿no? Y creo que esa ya es una función del lenguaje y una función sobre todo de uno de los niveles más extremos del lenguaje y más profundos del lenguaje, que es la poesía. Cuando releí La Casa de Cartón para el curso, me di cuenta que había allí no una novela, sino algo en el límite, justamente, ¿no? La narrativa o la novela en general, esa es mi impresión, es un género de mucho control racional, ¿no? No sé cómo lo llamarán los psicoanalistas, pero lo que intentan hacer los novelistas, lo digo como lector y como practicante, es trabajar no racionalmente la mecánica de la novela,
para que advenga lo inconsciente, lo reprimido y tome el lugar del centro del libro. Suele ser una metáfora cuando el libro funciona, ¿no? Digamos, Moby Dick, Gary Paz, en fin, Cielo Protector, son metáforas que advienen. La poesía, en cambio, es casi una especie de relación mucho más frontal y mucho más radical del lenguaje con los asuntos psíquicos más profundos. Casi que todo es inconsciente. Casi que todo es aquello que es reprimido, sobre todo en poetas radicales como Adán, precisamente. De manera que cuando releí La Casa de Cartón, un poco lo leí a partir de ese aferramiento, esa superficie. Y es curioso porque yo lo consideraría un libro liminal entre ambas posibilidades, tirando más para la poesía. Me inclinaría más por allí. Cuando uno ve las pinturas de Polanco, uno siente que está leyendo La Casa de Cartón porque en la novela, por lo general, la novela clásica, es una conciencia explorando otredades en el mundo, y tratando de encontrar en los otros conciencias tridimensionales también. Y en La Casa de Cartón lo que hay es una conciencia o un laberinto, no es ni siquiera una conciencia. Me atrevería a decir, hay una decisión. María Paz ha hablado de esta dualidad que puede hablar del Perú, yo estoy de acuerdo con ella, creo que es así. Ya lo vamos a discutir quizás si tenemos tiempo, que la propia voz del texto encarna cuando se refiere al tú y se refiere a Ramón, que es el mismo en algún sentido, o creo yo, una parte psíquica de sí mismo, ¿no? Aparecen tantas ideas todas a la vez, ¿no? Así que voy a ir sin orden. Es un texto del que se puede extraer una historia, un argumento, pero es muy débil. Pero sí es un arco psíquico clarísimo. Eso sí tengo la impresión yo. Y en cuyo centro están los poemas Underwood que aparecen luego de la muerte de Ramón, ¿no? María Paz se preguntaba quién es este Ramón, ¿no? Y como todo gran libro se puede leer de muchas formas, ¿no? Ramón puede ser un otro real. Es curioso, además, hay que señalarlo, él se llamaba Ramón Rafael de la Fuente Benavides, pero su nombre, digamos, antes de Martín Adán es Rafael, toma el nombre Rafael que es del abuelo materno, no tiene figura paterna, su padre abandona y muere tempranamente, luego muere el hermano, hay dolores psíquicos muy poderosos en Adán, en Rafael, que toma el nombre del papá. Entonces es curioso porque el nombre, vamos a decirlo así, de la partida es Ramón, que él no toma en su ciudadanía, vamos a decir así, al decir él es Rafael de la Fuente. Pero ese Ramón es precisamente el alter ego de este personaje que apenas empieza La Casa de Cartón está escindido, ¿no? Lilian ha leído ese fragmento en donde él se habla a un tú, ¿no? En la primera estampa, después de ha principiado el invierno, léelo y frágil, él se habla a sí mismo, ¿no? Lilian puso el acento en el lenguaje, y yo lo voy a poner en la parte del desamparo, me parece a mí, que empieza que arranca el libro. Dice: ahora el sol mastica jalde, una cumbre serrana y una huaca, una mambla amarilla como el mismo sol, y tú no quieres que sea verano, sino invierno de vacaciones, chiquito y débil, sin colegio y sin calor, ¿no? Primero hablamos de un borde que tiene que ver con la poesía, un borde que es el género liminal, y luego en narrativa suele ocurrir que la voz en segunda persona se usa mucho para estados muy alterados de la conciencia, ¿no? Cuando uno se habla al tú, pues ahí hay una especie de desdoblamiento o escisión, y en el inicio nomás del libro, a diferencia de las novelas convencionales o realistas, en donde hay un yo, que es nuestra garantía del sentido, ¿no? El personaje que vive el mundo y uno lo está acompañando. Pensemos en cualquier novela peruana, Julius, en fin, cualquiera, Los perros y tal. Aquí lo que tenemos es un yo desconfiable, ¿no? Inicia la novela y alguien está hablando del invierno frágil y luego se habla al tú. Luego veremos que ese tú es tú, Ramón, ¿no? En algún momento. Con lo cual ese tú, muchacho sin amor, sin calor, podría ser que se está hablando a sí mismo, se está hablando a Ramón o está en una discusión consigo mismo, ¿no? Una discusión en el sentido de conversar sobre las características del mundo. Entonces, claro, María Paz se preguntaba quién es Ramón, ¿no? Como ustedes saben, o seguro lo sabrán, es básicamente un chico que va recolectando imágenes y se va aferrando a ellas, tiene unas actitudes muy interesantes, socarronas, divertidas, estetizantes. Hay como una suerte de, no es superioridad, pero una especie de acumulación de conocimiento muy alto,
y sin embargo hay un candor también, todo a la vez. Mientras este chico vive una especie de confinamiento mental hablando con otro, que es él, que es Ramón. Cuando María Paz dice quién es Ramón y qué significa y qué es su parte saludable, yo acabo de tener una revelación también, porque creo que es tal cual. Y Ramón es el nombre de él, el primer nombre, el que no usa para ser un ciudadano. Es el nombre de su secreto más profundo, me atrevería a decir, o de su asunto más interior. Y por eso lo más interior de Casa de Cartón es este Ramón, que es el amigo del personaje innombrable. Es su otro yo, es su propio ser, probablemente su parte más sana. Curiosamente, en el libro sí hay un arco que me parece interesante, que es un libro ciertamente no cartesiano. Desde el inicio hay una crítica a la linealidad. Lilian leía ese fragmento de la carretita, dice, no vayas por lo lineal, que el hombre ha embrutecido, ¿no? Claramente hay una crítica. Peter Elmore, que tiene un ensayo sobre la Casa de Cartón en un libro que se llama Los muros invisibles, en donde justamente señala eso. Claramente desde el inicio estamos ante un libro no cartesiano, sino más bien de asociación y de puro inconsciente en algún sentido. Pero sin embargo el libro tiene una serie de estampas donde uno va coleccionando estas estampas, estas figuritas de las que hablaba Lilian, hasta el momento de la muerte de Ramón, que se da de golpe, y de la que no hay luto, ni tristeza, es bien curioso, y aparecen los poemas Underwood. Y luego en los poemas Underwood, ¿cómo decirlo? La garantía del sentido o la parte realista del libro ya pues colapsa, ¿no? Y los asuntos de la visión del personaje que narra se radicalizan, con esas operaciones que bien han comentado María Paz y Lilian, ¿no? Los hombres son tratados como, no son vistos con mucha simpatía, los personajes indígenas mejor. Hay una especie de humanización de los animales y también de los objetos inertes, y no hay simpatía por lo humano, mucha, sino por el mar, que es un aspecto que quizás podamos discutir más adelante. Porque Adán parece sentirse mucho más acompañado con la visión del mar. Precisamente, hablando de estampitas, hay un momento que me parece bien bacán, justo sobre el final, cuando ya Ramón ha muerto, esto que decían de la parte quizás sana de él, y que se lanza hacia ese estado mucho más liminal y en el borde, en donde dice lo siguiente Martín Adán: a la mañana siguiente, las mañanas siempre siguen, dice, vuelven los postes a las ubicaciones de sus manías, y ahí se están, mientras 14 horas giratorias van mutando el color del aire, largos, flacos, erectos, rígidos, adivinando si lloverá o no lloverá. Un poste se llama Julián porque se deja la barba de serpentinas del carnaval del año 1912. Otro poste llámase Matías, porque ese es su nombre. Un pobre poste asmático de la calle Mott sueña con comprar un sobretodo de paño francés. Hay postes que miman perros, hay postes amigos de mendigos, hay postes europeos con ojos verdes y aisladores de cristal, hay postes de luz, hay postes de teléfonos, ¿no? Sí hay como una radicalización. Estoy a una página y media de fin cuando estoy leyendo este fragmento, en donde ya la garantía del sentido se ha resquebrajado, creo yo, en parte relacionado con la muerte de este Ramón, que es además su otro yo curioso, y eso también tiene que ver con este asunto que planteaba María Paz sobre cuánto del sueño nacional o de la historia nacional está contenida en la Casa de Cartón. Cuando lo leímos en los círculos, yo les proponía entregarse a esta superficie, porque creo que lo he dicho ya, está contenido en este libro, me parece a mí, todos los asuntos de buena parte del Perú y bueno, los asuntos de la literatura peruana, ¿verdad? Y Ramón, que es su otro yo, es descrito como más sambo que nunca en algún momento, ¿no? Descrito con rasgos más indígenas que los del narrador, ¿no? Si es otro yo, ¿no será su yo más interior? ¿Será su yo menos aceptado y sin embargo más verdadero? ¿Tendrá que ver con el padre que se fue a la sierra, además, que no estuvo presente en la vida de Ramón Rafael, que se hacía llamar Rafael? Todos son aspectos muy interesantes de la ejecución del libro. Hay un momento incluso en que él llega a decir sobre el final: esta mula nos está creando al imaginarnos, ¿no? Ya llega incluso a subvertir ya el orden de quién crea qué,
porque todo esto son hechos de lenguaje, ¿verdad? Yo, cuando releí el texto para el taller y leyéndolo con las personas que participan en los círculos, pues nos dimos cuenta que La Casa de Cartón era sobre todo un texto de un adolescente que parece decir en estado puro el centro mismo del país. Ustedes hablaban también, explicaban un poco el marco, Lilian y María Paz, sobre la intencionalidad del texto. No tiene intencionalidad, justamente yo lo decía un poco en las sesiones, es casi un diamante en bruto, muy difícil de encontrar en alguna tradición literaria, ¿no? Además, es curioso que el lugar de enunciación del texto me parezca a mí particularmente instalarse en el centro del lugar más gravitante de la historia del Perú y de sus posibilidades, que es la escuela, ¿no? Son trabajos de un escolar, ¿no? No tienen intención literaria. En ese sentido son una especie de escritura en estado puro. No es una persona que esté con presiones del, no sé si llamarlo el superyo o de publicación, ni mucho menos. Ni siquiera es un adulto. Tiene 14 años cuando empieza a escribir y me parece que escribe de los 14 a los 18. O sea, justo antes de lo que ahora sería tener un DNI, creo que en esa época era a los 21 años. Es un menor de edad en ese sentido. Y lo que hace él, contaba María Paz, es escribir unas composiciones para un profesor de lengua española, porque es un colegio alemán, en donde también enseña Luis Alberto Sánchez. Los textos llegan a Sánchez y Sánchez se los da a José Carlos Mariátegui, que fungen, lo vimos en el taller, justo algunos psicoanalistas que están en el taller, fungen como figuras paternas o parentales de Martín Adán, ¿no? Hay una enorme soledad, abandono y dolor debajo del texto. Y casi que esta acumulación de adjetivos de los que hablaba María Paz son intentos por mantener el lenguaje existiendo frente a las posibilidades del dolor. Y creo yo que hay una intuición muy poderosa de ¿cómo llamarlo?, de la dificultad del mundo, que está muy bien expresada en los poemas Underwood, pero magníficamente expresada. Voy a leer algunos fragmentos, que hacen que este personaje tenga relaciones conflictivas frente a salir o no al mundo, ¿no? Y va erigiendo un lugar de refugio ante ese mundo atroz que se le presenta, que es el mundo y que es el Perú del siglo XX, que él avisora y comenta de maneras muy interesantes, ¿verdad? El personaje principal, si es un personaje, yo creo que ninguno llega a ser un personaje, es una voz poética, ¿no?, señalando las cosas del mundo. Yo les decía que tiene una relación encontrada, sardónica, irónica con las personas del mundo. Y sin embargo encuentra en el mar una relación con una calma y un sosiego, ¿verdad? El Adán adulto dirá alguna vez en un poema: si quieres saber de mí, ándate a ver el mar, ¿no? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, etcétera, etcétera. Porque a diferencia de lo que María Paz señalaba de la generación a la que pertenezco y otros escritores previos, que son escritores que están buscando el árbol genealógico, que están tras las señas del padre y la madre, detrás de las, digamos, están descubriendo a través de las transferencias estos vínculos primeros que tuvieron. Pienso en Binder, pienso en Irigoyen, pienso en Cisneros, pienso en los escritores de mi generación. Adán no hace ninguna de esas operaciones, ¿verdad? Adán se parece más a Rulfo y a los escritores del fantástico en la falta de señas biográficas. Creo que ese es otro tema interesante del que podríamos conversar más adelante si el tiempo nos da. No es un escritor que esté mirando a los padres, no es un escritor que esté mirando los vínculos familiares, es un escritor hacia afuera. Y sin embargo tiene dificultades para habitar el afuera en clave realista y tiende a estas distorsiones que el lenguaje le permiten, ¿verdad? Es como si como si no quisiera estar en casa, pero tampoco en el mundo con las reglas del mundo, porque como les decía, tiene una intuición muy poderosa de la dificultad del mundo, ¿no? En ese sentido, se puede leer de muchas formas La Casa de Cartón, y una es como una versión muy particular de la novela del aprendizaje, ¿no?
que es la novela en que un adolescente pasa algunas experiencias y se convierte en un adulto. Este más bien es un adolescente que parece que no quiere tomar la decisión de ser o no. El que claramente va a salir al mundo después de la misa de 4 horas, así lo dice en la línea final, porque, como bien dice Lucho Loaiza en su ensayo sobre La Casa de Cartón, no ha tomado una decisión, no ha decidido por quién votar, hacia qué lugar ir. Sabemos hacia dónde va Rafael de la Fuente, qué es lo que hace, que se interna en el Arco Herrera y se convierte en una persona alcohólica y qué sé yo, sin tener hijos y más, entre la locura y la cordura. Sí es bien interesante cómo esta novela de formación, que no lo es completamente, deja abierta la posibilidad del ser adulto, que no se realiza, no se cristaliza. Hay como un detenimiento ahí, o unos puntos suspensivos sobre lo que podría advenir. Pero este adolescente, por eso es interesante cuando han leído lo de Todo menos morir, dice, juguemos al psicoanálisis, pero no es hagamos psicoanálisis. ¿No? No es un escritor de la elaboración, llamaría yo, ¿no? Pensando en escritores como Philip Roth o Hanif Kureishi, que se psicoanalizan, y si no se psicoanalizan, reelaboran la familia, los afectos, los vínculos. Ese adolescente de La Casa de Cartón no hay imágenes del padre y la madre. Yo creo haber detectado aquí y allá 2 imágenes que pueden relacionarse con padre y madre, pero no lo hay. En ese sentido, es una persona de una orfandad más extrema, que, por ejemplo, un referente importante surgió en las lecturas que hicimos de esa novela en los círculos, como Vallejo, ¿no? Roberto Bolaño, que es un poeta novelista también, en un pasaje de Los Detectives Salvajes, hace decir a un personaje suyo que los grandes, él lo llama maricas, ¿no? Este personaje tiene una serie, San Epifanio se llama el personaje, tiene una serie de nomenclaturas, clasificaciones sobre los poetas. Dice que los 2 grandes son Martín Adán y César Vallejo, que es un momento en el que cuando uno lee Los Detectives Salvajes le provoca cantar el himno nacional, ¿no? Los 2 grandes poetas del continente para este personaje de Bolaño son peruanos. Y es bien interesante porque si uno piensa en Vallejo y en Martín Adán, y en la poesía posterior de Adán, en la poesía de Vallejo hay vínculos, ¿verdad? Hay padre y madre, y tengo yo la impresión, es una poesía mamífera, ¿sí? No estoy tan seguro de que sea así la poesía de Adán. Si La Casa de Cartón es el inicio, no hay padre, no hay madre, no hay ni siquiera tía. En la vida real hubo una tía que era muy durísima, que era Tarsila, a la que él esperpentiza en algún momento hablando de la tía de Ramón, es decir, su tía, y se burla de ella muy bien. Cuando la estampa en el baño y habla de sus pechos insumergibles, dice, ¿no? Es divertido. Pero no hay referencias al pasado. Y hay un momento en el que los poemas Underwood, creo recordar, la voz narrativa, la voz de Ramón dice, soy cargado, no tengo pasado y tengo un futuro muy grande por delante, ¿no? Es decir, no hay una memoria afectiva, emocional, o por lo menos no aparece en los textos como sí ocurre con Vallejo. Son 2 poetas adoloridos, claramente, pero en Vallejo no hay ironía en tono, y en Vallejo sí hay mamiferés, ¿no? Vallejo es el autor de ese trilce en el que dice taón estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil innumerable, madre. Vallejo es el poeta que le dice a la madre, hay un sitio en París, un sitio grande y 2 veces grande, ¿no? La mujer de mi padre está enamorada de mí, ¿no? Ese tipo de cosas. O es el que sorprende a su padre de perfil, ¿no? Dice, el momento más grande de mi vida fue cuando descubrió a mi padre de perfil. O hace esos poemas al hermano Miguel, o a la madre diciendo, pero hijos, ¿no? Al padre, ¿no? Su semblante refleja su corazón, qué sé yo. En Vallejo hay una apuesta por el género, por la solidaridad posible del género humano, ¿no? Miliciano de huesos fidedignos, a dónde va a morir tu corazón, qué sé yo. En Martín Adán no hay fe o no parece haber en este adolescente una fe en el ser humano. Hay una fe en el mar. No hay en La Casa de Cartón vínculos emocionales puestos. Hay una escena notable en la que él habla a Catita y dice algo así como que su vida es un charquito. Es un gran momento, no lo voy a leer, que es un momento en el que él habla de que las vidas son como cuencos de agua, y dice algo así como la de Napoleón debe ser una especie de enorme mar con carabelas de guerra o buques de guerra, la de Whitman, que dice además es un poeta loco y por lo tanto es bueno, ¿no? Habla de un religioso y dice que debe ser como un agua muy tranquila en un pozo a donde se acerca un burro que tiene en su testuz un pájaro, y él dice la mía, dice
dice el narrador o la voz de La Casa de Cartón, es un huequito en el mar al que yo espero que venga algo de agua a llenarlo y sobre el que navega un barquito de papel. Es bien interesante porque tengo la impresión yo como lector que esa es la imagen más uterina del texto, ¿no? Y ese barquito de papel es la aventura de la escritura, tengo la impresión, ¿no? Hay alguien ahí, Chela ha escrito, mi vida es un hoyito en la arena de una playa por las manos de un niño novillero, ¿verdad? Precisamente. Entonces es curioso, quizás yo lea más adelante el momento en el que yo creo que el padre está, no lo voy a leer, pero lo voy a señalar. Es un momento en que Ramón y él, que es como decir yo y yo, ¿no? Buscan a un hombre y habla de ese hombre. Quisiéramos hablar con ese hombre y hacerle las grandes preguntas celestes, dice, las grandes preguntas importantes. Y dice, ¿tuvo un amante? ¿Sintió calor? ¿Es usted civilista o es usted periodista? ¿No? Hay como un humor, pero a la vez hay una manera de agazapar preguntas urgentes a un hombre mayor al que él y Ramón van, es decir, él y él. Otras interpretaciones dicen que son él y su hermano, el hermano que murió tempranamente y que también fue uno de los grandes dolores de Rafael de la Fuente, ¿verdad? De manera que el nivel de desolación o de dolor, me atrevería a decir, es mucho mayor que el de Vallejo. Y en ese sentido, La Casa de Cartón es su único intento, o el intento más desesperado por enfrentar esa falta de calor de la que habla, desde la primera estampa de la que habló Lilian, ¿no? Ese chico sin calor. En ese sentido, el libro en general, luego voy a comentar otras cosas, voy a dejar que Lilian y María Paz también comenten estos que he dicho u otras cosas, pero el libro en general se erige como la construcción de una casa. Si la novela es una novela de formación, es de la formación de una fortaleza frente a la aspereza del mundo, y esa fortaleza es la poesía, ¿verdad? Dos cositas antes de cerrar esta primera intervención. Cuando la pandemia ocurrió y este texto seguía haciendo su trabajo como los grandes textos, Alonso Cueto escribió una columna que se llamaba Todos menos morir. La recuerdo muy bien porque fue lo que gatilló también la idea de volver a leer ese texto para el curso que yo dicto. Y Alonso hablaba del confinamiento mental de la mente de este adolescente y de la pertinencia de esta experiencia verbal y mental en tiempos de tanto terror y de un mundo tan atroz y tan amenazante y tan terrible como el mundo de la pandemia, ¿no? En ese sentido, el adolescente de La Casa de Cartón parece entender que el mundo es terrible y erige con palabras esta casa de cartón, ¿verdad? Y esa casa de cartón que va a habitar no es otra que la poesía. En ese sentido, hay dos aspectos finales que me gustaría mencionar en esta asociación libre de tantas ideas. Una es ese confinamiento, esa dificultad de la acción. Y yo quería leer un fragmento de Lucho Loaiza, que es el gran escritor de la no acción, ¿no? Peruano, que señala algo bien, bien impresionante sobre La Casa de Cartón. Dice lo siguiente Loaiza, en un ensayo que está en El Sol de Lima, habla de la voluntad inmóvil, porque los personajes imaginan, tienen amores incluso adultos, cuando el chico tiene 15, 14, hay personajes que van hasta París y sin embargo no parecen moverse de los hoteles. Los hechos que dice la casa de La Casa de Cartón, dije La Casa de la Imaginación, son hechos de imaginación. Pero los personajes no necesariamente operan en el mundo. Faltan muchos años o varios años para que Vargas Llosa, que además, hay que decirlo, le llamó la atención a Martín Adán por no escribir, es decir, por no actuar, hasta que Vargas Llosa instale, por ejemplo, la novela del impulso y de la acción, ¿no? Aquí más bien estamos ante la novela de la no acción, sino de la imaginación, ¿no? Y Loaiza, que es un imaginador menos que un actuante, vamos a decir así, pues le rinde tributo y dice algo que me parece muy brillante. Dice, con la voluntad inmóvil, dice Lucho Loaiza, los personajes de Martín Adán aspiran a ser una pura conciencia. Son testigos del mundo, pero se niegan a actuar sobre él para aprovecharlo o transformarlo. La creación poética es la única forma de acción que se permiten, porque para ellos es gratuita, todavía no los obliga a sacrificar nada, no los compromete. Por eso los amigos inventan personajes, acontecimientos. Por eso las imágenes que designan el olor son constantes en todo el libro, para hablar de lo que hablaban
El olor, dice Loaiza, es el más pasivo de los sentidos. Casi no hay vocabulario para designar sus sensaciones. Para definir una sensación olfativa hay que crearla mediante una metáfora. Por eso también vuelve una y otra vez en La casa de cartón el exotismo, el ansia de escapar a un medio que condena la impotencia, hasta el punto que se puede soñar con el viaje, pero nunca realizarlo, ¿verdad? Y allí yo terminaría con una nota optimista dentro de todo, ¿no? Que es una victoria finalmente y que permite la ironía en el libro y que tiene que ver con esa casa de cartón. ¿Qué es? ¿No? Es el país, es la conciencia nacional, es muchas cosas, pero sobre todo es la poesía. Es su mente, sin duda, pero sobre todo es la poesía. Y en el círculo discutimos también el material, no es la casa de papel, es la casa de cartón. Y cartón es un material que te puede aislar el mundo, es decir, generar ese interior frente al mundo, sobre todo en Lima donde no llueve. Es un material noble, reciclable, y sin embargo no es del todo seguro, ¿no? Es un material que puede durar un poco, pero es precario, ¿no? Puede justamente señalar. Alguien comentó incluso qué vigencia tiene Martín Adán en los haceres del arte peruano, pensando en Polanco y en demás. Alguien comentaba, por ejemplo, una muestra última de Natalie Guinness, en la que usa el cartón para mostrar el cuerpo fragmentado, ¿no? Porque el cartón es el elemento que habla de algo que está justamente en lo liminal, no es ni papel ni madera, está justamente por caerse, podría caerse, está siempre acosado. Creo que en ese sentido, cuando Cueto escribe sobre la pandemia y nombra la casa de cartón, nos está diciendo nos hemos acartonado en el sentido de que nos hemos vuelto cartón. Estamos amenazados y solo nos queda la imaginación para defendernos de eso, ¿verdad? La casa de cartón, por lo tanto, tengo la impresión de que es la poesía. Y aquí yo quisiera solamente leer dicho sea de paso, antes del poema Underwood, él dice ir a la casa, ¿no? Hay un momento en que dice ir a la casa, que es el acto, y aparece el poema, ¿no? Aparecen después los poemas de Underwood, ¿no? Porque la poesía es la acción frente al mundo. Hay un famoso poema de Adán posterior que aparece en La Piedra Absoluta, Abre la Piedra Absoluta, un poemario del 6-5, que es muy socorrido por los lectores, ¿no? Voy a leer solo unos versos para luego leer otra que muestra que la casa de cartón es el lugar de refugio. Dice, poesía se está de fuera, poesía es una quimera que oye ya a la vez y al Dios. Poesía no dice nada, poesía se está callada, escuchando su propia voz, ¿verdad? Y en un poema que han adjudicado a Alicius Acker, que es este libro supuestamente sobre su hermano que nunca llegó a completarse o que todavía está ahí, Adán escribe lo siguiente: poesía, mano vacía, poesía, mano empuñada, por furor para con su nada, ante atroz tesoro del día. ¿Ven? Mano empuñada, por furor para con su nada, ante atroz tesoro del día, ¿no? Ante el mundo. Y esto me parece muy revelado. Dice, poesía, la casa umbría, la de fuera de mi pisada, poesía, la aún no hallada, casa que asaz busco en la mía. Poesía se está de fuera, poesía es una quimera, a la vez, a la voz y al Dios. Poesía no dice nada, poesía se está callada, escuchando su propia voz, ¿no? Esta visión de la poesía como una casa me parece a mí que muestra el tipo de final psíquico que tiene el libro. Ha muerto Ramón, ha muerto un lado de mí, probablemente el sano o el burgués, el que no iría al manicomio. En algún momento ensaya sobre eso Mariátegui o algunos de ellos, el que tendría ciudadanía, tendría casa, de familia, se reproduciría un poco lo que somos muchos de nosotros, pero me queda la poesía. Me queda la poesía como el estado liminal de ejercicio y de hacer ante la dificultad del mundo, ¿no? Eso por ahora, y bueno, podemos seguir conversándolo. No sé, he sido un poco disperso, pero... No, Jeremías, gracias. Tienes tanto para decir bueno, que básicamente creo que nos gustaría continuar escuchándote,
¿no? Esto último que has dicho, lo de Ramón, me hizo, me hizo Ah, ya. pensar, me hizo pensar que a Ramón le causaba conflicto, ¿no? Porque Ramón, y además, algo que quizás no hemos tocado mucho, son todas estas referencias sexuales, ¿no? Como si él, Martín Adán, se, se propusiera como alguien mucho más sexual, más allá de su, inclusive de su edad, ¿no? Inclusive parecería por momentos como si hubiera hecho determinadas cosas con determinadas mujeres, ¿no? Es tan real. Y me da la impresión que es a Ramón el que está ahí todavía pulsando por hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Bueno, estar con las mujeres y seducir a las chicas y cosas así, es una impresión, eh, y que, y que esto lo inquieta mucho, ¿no? Lo Él dice inquieta. que Ramón le enseñó esas cosas, además, en un momento. Sí, es cierto, es cierto. Entonces hay que acallar esa voz inquietante, ¿no? Pero aparece, como tú dices, esta otra voz, aparentemente pasiva, pero de una que lo contiene ahí, verdaderamente le da su casa poética, y lo refuerza en su mirada al mar, ¿verdad? Su mirada al mar, que es aquello que está ahí, constante, siempre permanece y en nuestra querida Lima siempre nos acompaña sin límites, ¿no es cierto? Bueno, Sí, y esto que dices me permite leer esto, porque no hay serenidad en el libro, ¿sí? Son pocos los pasajes de serenidad. Más bien, como planteaba Lilian, se aferra a esa sobreadjetivación y a esta hipersimbolización para darse calma hasta que ve el mar. Y esta es la página más serena, creo, del libro. La voy a leer porque es linda, no la página, pero justo cuando se va a ver el mar y dice, y el mar es un río de Salgari, o una orilla de Loti, o un barco fantástico de Verne, y nunca es el mar glauco de zonas lívidas, incoloras, con hilos de patillos, pleno de costas mínimas y lejanías flacas. El mar es un alma que tuvimos, que no sabemos dónde está, que apenas recordamos nuestra, un alma que siempre es otra en cada uno de los malecones. Y el mar nunca es el mar frío y nervudo que nos apretaba en sus lujurias estivales, la niñez y las vacaciones. Malecón lleno de perros lobos y niñeras inglesas, mar doméstico, historia de familia, el bisabuelo, capitán de fragato, filibustero del mar de las Antillas, millonario y barbudo, ¿no? Eh, y habla de los malecones ahí, que es estar justamente en el borde. Entonces sí que el mar es un lugar de cobijo, creo yo, a ver, juego a psicoanalista, ya que él dice juguemos al psicoanálisis, yo que no sé mucho de psicoanálisis, pero hay en el mar, creo yo, la visión de una matriz, de algo sin historia, algo uterino, que él añora, y que no puede nombrar. No hay ubres, como en Vallejo, no hay teta que agarrar y lactar, ¿no? Hay solo la posibilidad de una y los juegos de la imaginación. Es curioso que el mar, ahora que has hablado de lo del sexo, ¿no? Eh, porque Adán es además otra cosa muy peruana. Tiene un lado muy vanguardista, aunque no lo había él todavía visto, lo ve al Mariátegui en él. Es curioso, es Mariátegui y Luis Alberto Sánchez quienes leen al vanguardista. Y a la vez un lado muy católico, ¿no? Entonces hay también una operación muy curiosa entre esta... Eh, qué difícil es hablarlo en una conferencia con psicoanalistas, pero como estas pulsiones por los placeres y qué sé yo, y a la vez unas represiones muy fuertes que están dentro de él. Se dice, sobre todo los biógrafos de Adán que ya aparecieron y que perfilan que él tenía una orilla posible homosexual, ¿no? Pero que no la podía aceptar en sí mismo, ¿no? Ramón no es ese heterosexual que es el que le enseña las cosas sexuales a este otro yo y que ha muerto, no me debería entregar a lo otro. Es bien curioso porque en los hechos del amor hay más imaginación que verdad, ¿verdad?
Y hay algo compensatorio en Mi primer amor, Mi segundo amor, ese famoso fragmento del que viene tanta literatura peruana. Solo leeré el primer amor que me interesa. Dice: mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras. Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de 11.000 almas y cura publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea. Y aquí viene esta enumeración, ¿no? Con un amor grave, social, sombrío, que era como una penumbra de sesión de Congreso Internacional Obrero. Dice: mi amor era vasto, oscuro, lento, con barbas, anteojos y carteras, con incidentes súbitos, con 12 idiomas, con acecho de la policía, con problemas de muchos lados. Ella me decía, aquí viene la imaginación, al ponerse en sexo, ¿no? Suena muy vallejo eso, ¿no? Al ponerse en sexo, eres un socialista. Y su almita de educanda de monjas europeas se abría como un devocionario íntimo por la parte que trata del pecado mortal, ¿no? Ahí salió Bryce, ¿no? Como esa cosa como modosa, pero con un deseo de algo más lujurioso, más, ¿no? Que está ahí, y claro, tenía 14 años, y lo que él está diciendo es que ella se entrega de una manera que no sé si era muy verosímil en 1920 y tanto, ¿no? Con la tía Tarsila que le estaba persiguiendo al pobre Rafael, ¿no? Entonces, es bien interesante también cómo él va transitando por estos lados sexuales y emocionales, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿sabes? Bueno, una cosita chiquita nomás, porque veo que en el chat hay preguntas y nos piden cosas, pero sobre el seudónimo, ¿no? Martín Adán, pensando en que no hay padres, no hay, ¿no? Es como Adán, ¿no? El primer Exacto, hombre tal cual. de la Biblia, y Martín, el mono de Darwin. Entonces también es no hay padres. Lo animal, ¿no? Lo primario, mezclado con esta especie de autoengendramiento, más o menos, ¿no? Sin padres. Pero creo que Cheli, nos estabas escribiendo algo, pero sí, como aquí, en el chat aparece y desaparece, sí, no llegué a leer. lo voy a retomar. Es bien interesante lo que dices, Lilian, y voy a retomar lo otro de los poemas Underwood, porque, claro, justamente yo, al hablar de Vallejo, al hacer esta comparación, ¿no? Entre el poeta con hogar, que piensa en Santiago de Chuco, que añora la casa y al hermano Miguel y tal, tenemos a este otro que más bien supuestamente escribió un libro sobre su hermano muerto, pero que no quiere publicar, ¿no? Y que más bien dice: poesía no dice nada, no quiero decir, no quiero nombrar el pasado, ¿no? Y todo eso, en la muerte de Ramón, o sea, cuando nos vamos aproximando, él y Ramón, que son los únicos que van por el mundo, me hizo recordar mucho varias cosas. Uno es un libro de Reinaldo Arenas que se llama Celestino antes del alba, que es un libro extraordinario del cubano Reinaldo Arenas, en el que un niño está acompañado de un amigo que se llama Celestino. Y durante toda la novela a Celestino le pasan las cosas horribles, ¿no? O sea, él está en Cuba, en La Habana, en Matanzas, creo, y de pronto lo castigan y su padre lo golpea y él dice: a Celestino lo golpearon, ¿no? Y en un momento uno se da cuenta que Celestino está siempre donde él está, en lugares en donde no debería estar, ¿no? Y uno se da cuenta que Celestino es su amigo imaginario, es otro yo, el que de alguna manera permite que el dolor más brutal de la infancia le suceda a otro, ¿no? Entonces es bien interesante la operación de Adán, ¿no? Porque es él, más bien con el otro que es Ramón, que es, como yo les decía, el más oscuro, el más sambo, ¿no? Ese otro yo que es el más, ¿no? Y el más sano probablemente, que justamente muere sobre la mitad de la novela, un poquito más allá, ¿verdad? Y por supuesto cuando lo hace, eso es lo que estaba pidiendo Chela que comentemos, porque es un lugar clave, es una novela sin trama ni datos escondidos, sino más bien de eventos psíquicos importantes. Voy a leer toda esta parte, ¿no? Porque me parece que es importante, ¿no? Muere él, y lo sorprendente es que la muerte de Ramón no genera respuestas emocionales muy potentes, y eso, amigo del alma, y cuando muere Ramón, ¿no? Nosotros que hemos leído con María Paz y otros talleristas más, las novelas siguientes, solo después habíamos leído Agua de Arguedas, y hay un momento en que una vaca muere, y es un acontecimiento que paraliza el mundo, ¿no? Un niño arguediano, una vaca muerta, que es nuevamente la imagen de la madre, pues los niños, simplemente el mundo se abrió en dos.
Aquí muere el mejor amigo del narrador, y sin embargo la respuesta no parece ser muy afectiva. O sea, ¿no? Dice, a ver, voy a buscar en lugar de... Ahora sí, dice, se acabó de veras el verano. El verano y el pretexto del verano, ¿no? Ahora se nos mete el invierno, ¿no? El verano acabó, me parece que por un momento lo cuenta por la muerte de Ramón. Y dice después, en un Rolls huyó bufando por la carretera asfaltada como un toro suizo y famoso, recién castrado, y en ese Rolls se fue el verano al polo, llevándose la superada esperanza de aquel octubre argentino lleno de gaviotas, el último octubre que hemos vivido. Ser felices un día, ya lo hemos sido 3 meses cabales. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Morir? Ahora te pones sentimental. Miren qué interesante, ¿no? Ahora que ya murió Ramón, ¿te vas a poner sentimental? ¿Te vas a poner Vallejo, Arquedas? ¿No? ¿No? Ahí viene justamente la dificultad para transitar la emoción. Y dice lo siguiente, ¿no? Es cordura ponerse lírico si la vida se pone fea. Gran frase, ¿verdad? Pero todavía es la tarde, una tarde matutina, ingenua, de manos frías, con trenzas de poniente, serena y continente como una esposa, pero de una esposa que tuviera los ojos de novia todavía. Pero cuenta Lucho, cuentos de Quevedo, cópulas brutas, maridos súbitos, monjas sorprendidas, iglesias castas, ¿no? Di lo que se te ocurra, juguemos el psicoanálisis, persigamos viejas, hagamos chistes, todo menos morir. Y luego de decir hagamos lo que sea, poemas Underwood, ¿no? Y empieza la poesía, justamente, ¿no? ¿Qué hacemos ante la muerte? O ante las ganas de morir, cuando has muerto tú, Ramón, es decir, un lado mío, y a mí también me provocaría seguirte, ¿no? Y empiezan los poemas Underwood. Y lo que hay ahí es que Ramón, que ha muerto, tenía una visión del mundo de una lucidez impresionante que no correspondía a su edad, ¿no? Son cosas que un artista descubre con dolor a una edad y dice, a mis hijos ya no se los diré, que ellos descubran eso en su momento, ¿no? Pero ese absurdo, eso que del mundo, el sinsentido, digamos, lo tiene absolutamente intuido y verbalizado y simbolizado Martín Adán por la vía de Ramón, ¿verdad? Leo algunos fragmentos de los poemas Underwood que son mis favoritos. Dice, pero yo, aparte es muy interesante, dice, pero yo, no, el mundo no está precisamente loco, dice Ramón, pero sí demasiado decente. No hay manera de hacerle hablar cuando está borracho. Cuando no lo está, abomina de la borrachera o ama a su prójimo. Pero yo no sé sinceramente qué es el mundo, ni qué son los hombres. Solo sé que debo ser justo y honrado y amar a mi prójimo. Y llamo a los 1000 hombres que hay en mí, que nacen y mueren a cada instante y no viven nada. Luego dice, como mi pan a solas, sin dar envidia a mi prójimo. No, me detengo. Eso de amo a los 1000 hombres que hay en mí, que nacen y mueren a cada instante de mi vida, habla pues de un yo absolutamente cindido, ¿no? Que en algún momento lo comparamos también, alguien lo comparó en el taller con Pessoa, ¿no? Pessoa es este poeta portugués que tenía pues una cantidad de heterónimos, porque no sabía en dónde estaba su, ¿cómo decirlo?, su unidad, ¿no? Y esos heterónimos tenían voces diferentes, tenía un desorden de personalidad, no sé cómo lo llamarían ustedes, pero claramente Pessoa encuentra en la voz de cada uno de sus heterónimos una especie de coro que le hace vivir esos 1000 hombres, ¿no? Y Martín Adán para los poetas peruanos es como una especie de Pessoa gordo, ¿no? Hasta de imagen, ¿no? Es también un poeta que parece decir que no hay nada detrás, pero lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Esos hombres que nacen y mueren a cada instante y no viven nada. Y luego tiene visiones del Perú profundísimas, dice, esto lo hemos comentado también en el taller, ¿no? Dice, como mi pan a solas, y qué importante para el Perú actual, sin dar envidia a mi prójimo. Nací en una ciudad y no sé ver el campo. Me he ahorrado el pecado de desear que fuera mío, ¿no? El campo, ¿no? La tierra, ¿no? En cambio, deseo el cielo, ¿verdad? Yo decía un poco por provocar en las sesiones, ahí está Velasco, está la reforma agraria, están todas las brechas intuidas, ¿no? Yo me he ahorrado, dice él, ¿no? Me he ahorrado
el pecado de desear que fuera mío. En cambio, deseo el cielo, perdón. ¿Qué tal lapsus? Casi soy un hombre virtuoso, casi un místico, ¿no? Me gustan los colores del cielo, porque seguro que no son tintes alemanes. Miren qué brutal, ¿no? Es el año 24, estamos entre el primer nazismo y el segundo, es decir, hay como una visión del mundo muy, muy, muy poderosa. Me gusta andar por las calles algo perro, algo máquina, casi nada hombre. No estoy muy convencido de mi humanidad. No quiero ser como los otros. Y esta frase, no quiero ser feliz con permiso de la policía. Increíble. Ahora, eso es Lucho Hernández casi, ¿no? Ahora en las calles hay un poco de sol, ¿no? En fin. Y luego hay otro momento también que me gustaría señalar, porque son como este momento, ¿no? Dice, pero los hombres tienen posvida, por eso dedican su vida al amor del prójimo. El dinero lo hacen para matar el tiempo inútil, el tiempo vacío. Diógenes es un mito, la humanización del perro, el anhelo que tienen los grandes hombres de ser completamente perros. Los pequeños hombres quieren ser completamente grandes hombres, millonarios, a veces dioses. Pero estas cosas deben decirse en voz baja. Y luego dice, siento miedo de oírme a mí mismo. Yo no soy un gran hombre, yo soy un hombre cualquiera que ensaya las grandes felicidades. Pero la felicidad no basta ser feliz. El mundo está demasiado feo y no hay manera de embellecerlo. Luego dice, en otro momento, el mundo me es insuficiente, es demasiado grande y no puedo desmenuzarlo en pequeñas satisfacciones como yo quiero. La muerte es solo un pensamiento, nada más, nada más. Dice, nada me basta, ni siquiera la muerte. Quiero medirla, perfección, satisfacción, deleite. ¿Cómo he venido a parar a este cinema perdido y humoso, ¿no? Todos estos poemas de Underwood son mientras él está metido en una casa de la representación, está en un cine, es bien interesante, en su casa de cartón, ¿no? Y eso es muy vanguardista para el momento también, ¿no? Chirinos tiene un ensayo sobre esto también, ¿no? Habla de este momento y dice, esta es una belleza, dice, la tarde ya se habrá acabado en la ciudad y yo todavía me siento la tarde, ¿no? Ahora recuerdo perfectamente mis años inocentes y todos los malos pensamientos se me borran del alma. Me siento un hombre que no ha pecado nunca. Estoy sin pasado, a eso iba, con un futuro excesivo. A casa. Y es bien interesante porque eso es lo que hablábamos de lo psíquico, ¿no? Sin pasado, con un futuro excesivo, mucho por vivir, porque ya he dicho, todo menos morir. Morir no voy a morir. Hay una fuerza que me hace vivir, que es la poesía, la creación, pero no hay lazos emocionales, no hay todo lo que hemos hablado. Y al final dice a casa. Y ese a casa tiene puntos suspensivos y comillas, es decir, supuestamente escribió más, pero dice quien narra que él encontró esos poemas y los miró en la casa de la profesora que tenía los poemas de Ramón. Todo eso es imaginación. Sabemos que él no puede entrar a la casa de la profesora y esos son sus poemas en realidad. Tengo la impresión yo. Pero al decir a casa, es, creo yo, la única alusión que hace a una casa, con mucha claridad en la novela, porque en el libro de la novela. Nunca se dice la casa de cartón, que suele ser como que a veces las novelas dan el título, ¿no? Que él termine en el cine, luego de pensar, decir, escribir estos poemas, y que diga casa es ir al lugar que te toca, en el que tienes que estar y tienes que ser, ¿no? Sí, sí, increíble. Antes de darle la palabra o de cederle el micro a Adela para que nos lea de repente algunos de los chats, cuando te escuchaba ahora me hacía pensar una vez más en cómo un chico de 14, 16 años podía tener semejante lucidez y escribir cosas tan profundas que necesitarían muchos años más Así para es. poderse madurar, porque se siente que lo que él está diciendo no es por encima, sino que es algo que verdaderamente él reflexiona y piensa y siente, ¿no? Es verdaderamente un brillante, ¿no? Por ese... Es interesante el costo psíquico, porque normalmente en narrativa, cuando uno, Sí, sí, cuando uno piensa no sé, Camus o esos escritores, digamos, ¿no se me escucha?
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha. Ah, Ahora ya. sí. No, te comentaba sobre el costo psíquico, porque normalmente en un narrador esto es producto, o un filósofo es producto de una experiencia narrativa, sobre todo, de experiencia, elaboración, y llegas ahí como a ciertas zonas donde el sinsentido, la dificultad del mundo, lo humano, ¿no? Pero este lo sabe sin experiencia, es puro conocimiento, y eso debe ser dificilísimo de tramitar ¿no? Como que conoce el corazón de las tinieblas del universo, del mundo, antes de experimentarlo, ¿no? Probablemente por todos esos dolores psíquicos que lo han llevado hasta ese lugar, ¿no? En todo caso, yo me acuerdo que en taller, en las sesiones de 100 broma, no me preocuparía si mi hijo tiene esos textos en el colegio, digamos, prefiero que no sea un genio, pero ¿cómo administras esa carga tan inmensa de intuición del dolor, ¿no? Recuerdo además, en algún momento, asociaba con una novela de Günter Grass que se llama El tambor de Hojalata, ya que estamos en colegio alemán y Lilian estudió en colegio alemán, y él habla del colegio alemán, ¿no? En El tambor de Hojalata, el personaje principal, Oscar Matzera, no quiere salir a Alemania, se da cuenta que no está bien salir, ¿no? Y aquí también hay otros momentos bien interesantes, hay uno particularmente, que es bueno señalarlo, que él hace una comparación de los animales. Hace una animalia que es casi rebelión en la granja de Orwell, hablando del Perú. Habla de los pavos reales, habla de las gallinas, y está hablando de la condición femenina, de la condición masculina, del patriarcado, de todo. Y dice que al final hay unos cuyes, que son los sirvientes, con rasgos, ¿no? Con ojos rasgados, ¿no? Es como si supiese también con mucha claridad las enormes diferencias y brechas y dificultades de la sociedad colonial a la que él ha despertado, desde Barranco, ¿no? Es bien interesante todo ese conocimiento que lo hace a él detenerse, ¿no? Lo comenta Loaiza también en algún momento, ¿no? Porque de él podría salir un militante, un tipo que más bien dice, quiero cambiar este sistema social, ¿no? Como Vallejo, que se va hasta España a combatir, ¿no? O un conservador puro, ¿no? Que dice, no, esto hay que mantenerlo. No es ni uno ni lo otro. Me voy al Arco Herrera y me voy al Cordano, ¿no? Es bien interesante. Y me quedo en el borde, precisamente. Me quedo en el borde con mi paso y con mi peso, ¿no? Vamos a decirlo así, en términos de él, ¿no? Sí. No sé si hay preguntas. Pero siguió escribiendo, ¿no? Porque después de esto uno dice, ¿y después qué iba a seguir escribiendo? Bueno, Y al final siguió ese perfil escribiendo poesía. que tú nos compartiste, ese perfil es interesante de Daniel Tittinger, ¿no? Porque ahí él cuenta cómo deja de escribirla por el peso de que tuvo la casa de cartón sobre él. Y ahí comentan justo que después de muchos años es Vargas Llosa el que lo llama poeta maldito y el que le señala que tiene que escribir en un artículo público, ¿no? Entonces justamente, y ahí aparentemente en una relación con Allen Ginsberg, como que él, no sé, toma nuevamente las armas y de pronto se pone a escribir y se mantiene escribiendo, sin lugar a dudas, una obra importante, ¿no? Creo que podríamos continuar, no sé, mucho tiempo más porque es apasionante este diálogo, en verdad. Pero tenemos unos minutos, si Adela quiere leernos los chats para hacer compartir y participar a los que nos están acompañando Bueno, hoy. después de haberlos escuchado, la gente se ha quedado sin palabras escritas, pero de repente quieran hablarlas. Yo creo que podríamos simplemente decir que levanten la mano o vayan abriendo sus micros y hablando uno por uno. Fila india, por favor. ¿Quién quisiera empezar? Yo nuevamente, aprovechando conversaciones previas que tenían, bueno, una breve que pero fue la idea. intensa, sí, ¿no? Con Jeremías, cuando yo leía, ¿cómo lo llamas? El cuento, novela, ¿no? Esta obra liminal, ¿no? Lineal, pensaba tanto en las personas, en uno mismo, como en el país, ¿no? Descripciones que hacía en 1920 que me parece que
pueden seguir intactas, ¿no? Cómo describe las montañas, cómo es tan distante, ¿no? Como hoy se está, digamos, resaltando tanto, ¿no? En nuestro país y la ciudad, ¿no? Todas estas, sobre todo las descripciones, ¿no? A la sierra se le ve desde lo lejos, ¿no? Entonces, me parece muy actual e increíble cómo en 1920 puede escribir cosas que hoy en día, al menos a mí, me parecen tan útiles para pensar nuestro país. Creo que, si no me equivoco, ya tú has enmarcado alguna vez esta obra de Martín Adán como Perú, país adolescente, es un país en construcción y que no termina de construirse, ¿no? Entonces, yo solo quería agregar o incorporar este elemento de lo social, ¿no? Que no, oscilo entre pensar al ser humano, a mis pacientes, a los pacientes de los psicoanalistas que he leído. Hay una frase donde él habla algo así como, estás apurado porque vas al colegio y vas al colegio porque estás apurado. Me hacía pensar en una pacientita, Melanie Klein, que decía, lloraba, ¿no? Y le decían, ¿por qué lloras? Porque estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque lloro, ¿no? Entonces es como a veces como callejón sin salida, en el límite de representar, expresar emociones y a la vez no terminar de hacerlo, ¿no? Sí, y hay una cosa bien interesante porque yo comentaba en la sesión del círculo que estamos ya terminando, que el título yo me lo robo no me lo robo, lo cito de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Perú, retrato de un país adolescente. Y porque en la literatura peruana, por lo menos en la que vemos, en las formas breves de la literatura peruana que se pueden leer semana a semana, como La Casa de Cartón, que es un libro breve, lo que hay es mucha adolescencia y también un espíritu muy fuerte de la autodestrucción, del fracaso, y hemos leído pues Ribeiro y Loaiza, que es la inacción, Ribeiro, que es el fracaso, Pilar Dugui, que es la enfermedad mental, psíquica, ¿no? Carmen Ollé, que es como que se perdió la generación y qué hago en la literatura frente al mundo. Carmen Ollé además tiene unos textos que dialogan mucho con La Casa de Cartón, hablan mucho de unos puentes de los suicidas, precisamente porque hay un estado medio suicida en este personaje, se está jugando la muerte. Y entonces era interesante porque cuando esta novela sale o este libro aparece casi como alumbrado por Mariátegui y Luis Alberto Sánchez. El año 28, el año en que Mariátegui publica los 7 ensayos, donde hay una... Hubiera sido interesante saber cómo hubiera sido el ensayo de Mariátegui, el 7º ensayo, el de la literatura, que creo yo que es el mejor además, 2 años después, hubiera incluido a Martín Adán, porque se queda en Eguren casi, ¿no? Y hay una carta de intención de Mariátegui sobre la literatura, y dice, ¿será indígena o no será? ¿No? Dice Mariátegui. Y tiene esa agenda claramente Martín Adán cuando está viendo la sierra, ¿no? No sé ver el campo, es decir, nací en la ciudad y no sé ver el campo, hay algo ahí que él ya intuye, ¿no? Y es curioso porque en el prólogo, Slas el prólogo y Mariátegui el colofón, casi como si estuvieran sacándolo, para mí es como un alumbramiento, ¿no? Después de las sesiones que tuvimos, los psicoanalistas ahí aportando todos, es como si Mariátegui y Luis Alberto Sánchez lo estuvieran alumbrando prácticamente, ¿no? A esta criatura que dice el Perú y sueña el Perú y el mundo. Las es el que escribe el prólogo y dice, es la segunda vez que toreo a la Limón con Mariátegui. La vez pasada fue Tempestad en los Andes, dice Las, y el tendido va a chirriar de la rabia, algo así. Es curioso porque Tempestad en los Andes, y eso habla de la escisión del país, ¿no? Tempestad en los Andes es un libro flamígero, que habla de la sierra que va a tomar, casi que está prefigurando, espero no, casi sendero, ¿no? Es decir, vamos a bajar por las laderas y vamos a transformar esta sociedad radicalmente. Y a la vez hacen los dos el alumbramiento de ese chico de 18, digamos, desde las señas sociales privilegiado, que ha leído Joyce, que ha leído Proust, que cita en alemán y tal, y que más bien es un barranquino que va al colegio alemán y que pertenece más bien al lado ilustrado, ¿no? Entonces, ese momento es bien interesante para hablar de la adolescencia del Perú y de eso que no termina de cerrar, ¿no? Que estos dos hombres antologuen y hagan el colofón de estos dos libros cerca uno del otro, ¿no? Habla también de esta dificultad que tenemos para cerrarnos. Ahora yo, durante la experiencia que hemos tenido de taller, que hemos leído todos sus autores, encuentro que cada vez más los escritores están cerrando
suturando este asunto. Creo que un ejemplo es Wiener, por ejemplo, ¿no? En Hueco Retrato. Porque cada vez hay más voces, cada vez en la literatura, digamos, ¿no? Cada vez hay más visiones que completan esa casa de cartón que empezó de una manera muy, no voy a decir autista, pero casi como solipsista, ¿no? Martín Adán, ¿no? Y escritores adolescentes, Jeremías, Eso es una locura, peruanos, ¿no? ¿no? No, es Rimbaud y él. Peruanos, Claro. adolescentes, peruanos a ese nivel, 16 Porque años, es otra adolescencia, la adolescencia de ahora, ¿sabes? ya. Sí, sí. Yo no Digamos que sé. no, Adán es claramente el escritor más, más precoz de la literatura peruana, creo yo. ¿Ah? Otro fue Luis Hernán Castañeda, es curioso, que tiene un libro que se llama Casa de Islandia, que empieza con una frase que es, miren ese inicio, es algo así como, ha principiado el invierno en Pando. ¿No? Es una cita a Martín Adán, es una novela que salió cuando Luis Hernán tenía 20 años, 21 años, muy temprano. Eh, y luego solo bueno, algunos otros poetas, ¿no? Pero los poetas suelen, Cisneros, veintitantos, veintitantos, 25, o sea, es muy precoz realmente Martín Adán, ¿no? María Emilia Cornejo, Ah, ya. María Emilia Cornejo, ¿cuántos años tenía? También, ¿no? Fue muy joven cuando Es muy escribe. joven también. ¿No? Me parece que ella también tenía 19 cuando escribe La chica mala, Aquí, la muchacha mala de la historia. ¿no? Bueno, Ella, ella mujer, podría ser otro además, ejemplo. mujer, ¿no? Sí, sí, Haciendo sí. la contraparte, ¿no? Sí. Sí. Mm. Es verdad, María Emilia Cornejo. En 19, lo que pasa es que esto es 14, 15, ¿no? Es una locura. Pero en 19, 18, me imagino que Hernández, Verástegui, no sé, hay como... Hay varios. Hay varios poetas porque el poeta, es que la poesía es el género en donde es todo visión, ¿no? Bolaño dice, la poesía es imagen, es lenguaje, imagen y dolor. Y Bolaño dice, a veces es solo dolor, ¿no? En cambio, la narrativa requiere una experiencia porque tienes que simular un estarse en el mundo. Ahí está, eso es bien bonito, ¿no? Orhan Pamuk habla de que la condición inminente de la novela es dar cuenta de la experiencia de estarse en el mundo, ¿no? Entonces tú cuando lees novelas lees un bienestar en el mundo que de pronto tiene una crisis y ahí te las tienes que ver, Philip Roth, qué sé yo, o un malestar en el mundo, El extranjero de Camus, ¿no? Es decir, o Raskolnikov, que está en San Petersburgo, ¿no? En Crimen y Castigo, en malestar con el mundo. O Santiago Zavala, para decirlo así, en Conversación en la Catedral, ¿no? Pero es un estarse. Es interesante porque es liminal justamente la casa de el cartón. Es como, ¿me estoy o no me estoy? ¿No? ¿Quiero estar en el mundo o no quiero estar en el mundo? ¿No? Es justamente, ¿no? Miren que la frase de Bolaño le calza muy bien a Adán, ¿no? Es lenguaje, imagen y dolor, a veces solo dolor, ¿no? No es una experiencia, sino una visión, ¿no? De las cosas, ¿no? Te quería preguntar algo, Jeremías, acerca de lo que has dicho. Me parece bien interesante que tú dices que a través de los escritores y la literatura peruana, cada vez más podemos, o pareciera que estamos dándole más unidad o más miradas complementarias a nuestro país tan fragmentado, ¿no? Eso me parece, pero que algo debe querer decir, que por supuesto de la literatura, del arte, pero también de nosotros, o no, digamos de las personas, nuestros intentos por hacer algo. Bueno, es curioso, ¿no? No soy un experto en poesía ni nada, pero de la poesía que he leído y de lo que dicen los poetas, la poesía, por lo general, piensen ustedes también en poesía, la leemos mucho de adolescentes, ¿no? Y la poesía, en general, en la vida de los poetas, la mejor poesía suele darse en la adolescencia y en la senectud, ¿no? El propio Bolaño dice, Paz tiene una cantidad de poemas de cuando era un señorón que son infames, dice, pero también tiene grandes momentos, ¿no? Pienso en Cisneros, pienso en Inostroza, poetas que la poesía, el estado de poesía, además, un estado muy particular, adviene mucho en la adolescencia, todos hemos sido poetas hasta que se pruebe lo contrario, y también en el estado crepuscular, ¿no? En cambio, la narrativa, que es lo que nosotros leemos en los talleres, es un género adulto. En ese sentido, uno podría pensar que mientras más narrativa hay, y Ribeiro
le pedía eso a los escritores en los 50, que hubiera novelas para Lima, ¿no? Mientras más narrativa hay, que suele ser entre los 30 y los 50 y tantos que los narradores dan lo mejor de ellos, porque están entre el vigor, la experiencia, ¿no? Y entonces dan sus mejores frutos. Por eso los novelistas empiezan a escribir 30, 32, por ahí, Arguedas, Bryce, casi todos por ahí. Vargas Llosa es el más precoz y es 24, ¿no? O sea, Adán es ya el colmo porque es poeta, justamente, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir, pero pues, especular, que si la narrativa es fuerte, es un país que está también teniendo voces que elaboran, pues la narrativa exige una elaboración, ¿no? Como les digo, menos inconsciente como en Adán, y genio, se necesita mucho genio ¿no? Visión, una relación directa con el inconsciente. En narrativa necesitas elaborar e imaginar al otro. Es casi el estado natural de la narrativa es imaginarte a un otro. Pero no es un otro Ramón. O sea, cuando Vargas Llosa es el serrano Cava que ha robado el examen y lo está esperando el jaguar y es el poeta y el esclavo, aquí hay un intento de imaginación por ser otros, ¿no? Que es, diría yo, una de las operaciones centrales de la narrativa, ¿no? En ese sentido, lo que creo que ha ocurrido es que la narrativa ha crecido hasta tener una tradición poderosa. La tradición poética en el Perú sigue siendo una tremenda tradición y exportamos cocineros y poetas. En eso somos los mejores del mundo, es curioso, ¿no? En comida y en dolor somos los mejores, ¿no? Pero realmente los mejores, ¿no? Chile y nosotros, ya, en poesía. Pero en narrativa, en narrativa está ocurriendo para... Sí. Me van a quizás detestar porque ya tenemos que ir cerrando o nos vamos a quedar, pero hemos estado 2 horas. Elvira Soto está levantando la mano. Elvira, si quieres muy brevemente decir, y de ahí yo voy a tener que cerrar, pero como siempre digo, es bueno quedarnos con muchas cosas por decir para ir pensando en la próxima reunión. Bueno, lo primero, agradecerles, interesantísimo. Quisiera poder leer 1000 libros ahorita, y empezando por La Casa de Cartón, obviamente, y saber de la biografía de Martín Adán. No la conozco, no estuve en la primera parte de la presentación, no sé si la dijeron, pero me queda muy impactada con el comentario de Jeremías de que él se preocuparía si su hijo estuviera escribiendo ese tipo de poemas tan joven. Entonces me preguntaba, pensaba, posiblemente era una criatura brillante, sumamente sensible, con las 1000 antenitas paradas, de estar alerta frente a la realidad social y sin contención alguna. Sin vínculos emocionales y sin... De nada, ¿no? Mira, rapidísimo, Elvira, lo que tiene él es la muerte temprana del hermano, el padre deja el hogar y desaparece, la madre pareciera estar en una depresión porque es la tía la que lo toma, y su imagen paterna es el abuelo, del que toma Rafael. Entonces, allí hay una cantidad de dolores, casi no hay vínculos familiares, y por eso pasa todo lo que hemos estado comentando, ¿no? De irse hacia afuera y a su cabeza, en efecto. A eso me refería cuando decía, si mi hijo escribe algo así, me sorprendería de qué talento, ¿no? Pero también hay una cantidad de dolor que activa el lenguaje. Sin el dolor, el lenguaje no se activa, y en poesía es así. Sin ese asunto, sin esos problemas psíquicos, el lenguaje no hace operaciones, ¿no? Cuando la literatura es buena y no decorativa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera podido ir a una terapia de juego desde niño? Me preguntaba yo con Martín. Bueno, nosotros jugamos al psicoanálisis mucho en las sesiones y hemos llevado al diván a Arguedas, a Vargas Llosa, a Ribeiro, todos han pasado por un diván imaginario al que los llevamos en las sesiones. Qué lindo, gracias, bueno, lindo, súper interesante. Bueno, qué maravilla terminar también con juego y psicoanálisis, y bueno, y todas las imágenes evocadas por ustedes. Muchísimas gracias, Jeremías, por darte el tiempo de conversar con nosotros. Gracias especialmente a Lilian y María Paz por todo este aporte, ¿no? El trío perfecto para poder hablar de La Casa de Cartón y sentirla, además. Solo ahora quiero recordarles e invitarles a participar mañana, que continuamos de precongreso con 2 mesas muy buenas, muy lindas, a las 9 de la mañana, diálogos clínicos, y vamos a conversar sobre un caso de Piero Lañé, ¿no? El caso lo pueden conseguir para poder participar más activamente. Y luego a las 11:15, cine y psicoanálisis, los bordes del cuidado,
Vamos a conversar sobre la película Distancia de Rescate y vamos a tener el privilegio de contar con la directora, Claudia Llosa. El diálogo clínico se llama Bordeando Verdades, así que vamos a seguir yendo en los límites, los bordes, y ojalá que con todos ustedes nos veamos mañana. Nuevamente, muchas gracias y bueno, la seguimos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jeremías, Lilian, María Paz. Gracias por